Bien, dice que examinemos la senda de nuestros pies. De manera general, esto es todo lo que dice el Proverbio 4:26, y que todos nuestros caminos sean rectos. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar a cada uno conforme a sus obras, pero en nuestro caminar diario, el Señor va a ir poniendo nuestras obras conforme a nuestros caminos. Dice que Él determinó las obras que nosotros íbamos a hacer por Jesucristo, en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Dice que las preparó de antemano, obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, pero no todo el mundo va a andar en estas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, sino que conforme al corazón de cada cual, entonces el Señor le va a dar aquellas obras, no conforme a si sea cristiano o no sea cristiano, sino, hermano, conforme al corazón de cada cual y conforme al verdadero deseo de cada cual. Eso es lo que dicen en Efesios capítulo 2, verso 10, que porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, dice que Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas por Cristo Jesús. Bien, estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas se van a cumplir en aquellos que buscan solamente la perfecta voluntad de Dios, en aquellos que están dispuestos a negarse a todo por el Señor, hermano, están dispuestos a renunciar a su propia manera de pensar, a sus propios sueños, a sus propios planes, que todo eso nace del corazón del hombre natural, y están dispuestos a renunciar a sus propios gustos y a todos sus deseos del cuerpo y demás, para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios va a ir dándole estas obras que Él preparó de antemano a cada uno para que anduviese en ella conforme a su corazón. Entonces allí parte que se cumpla o no en el deseo del corazón. Pero si el deseo del corazón está inclinado, a la holgura, el deseo del corazón está inclinado a alcanzar un estilo de vida cómodo, placentero, un estilo de vida elevado económicamente, un estilo de vida como lo sueña el hombre natural, el hombre que no piensa en la eternidad, el hombre que está pensando en lo temporal. Entonces, hermano, el corazón no va a poder desear la perfecta voluntad de Dios. Estas cosas se contraponen, no pueden ir de la mano, así como el Señor lo dijo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro, o amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero cuando leemos este pasaje de la Escritura, el Señor, cuando habla esto, el Señor está hablando acerca de todo, aunque Él le pone el ejemplo de las riquezas. Pero el Señor está diciendo que no podemos servir a dos señores. Eso es lo que Él está diciendo, que no podemos servir a dos señores. Y entonces después pone el ejemplo de la riqueza. No podéis servir a Dios y a la riqueza, porque Dios es el Señor, pero la riqueza es otro Señor. Pero cuando dice que no podemos servir a dos señores, el Señor al mismo tiempo también está hablando del Señor, que son nuestros sueños. O sea, la riqueza es un Señor, mis sueños son un Señor. Lo que uno mismo se propone para la vida, conforme a su propio entendimiento de lo que realmente lo va a hacer feliz, eso es un Señor. Recordemos, hermano, que el Señor no vino a hacer su propia voluntad. Eso
Lo dijo claro en varias oportunidades. Y lo dijo cuando dijo, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y así entonces nosotros debemos de hacer. Entonces, cuando el corazón está en este deseo, hermano, cuando el corazón está en hacer la perfecta voluntad de Dios, debe renunciar a todo lo demás. Entonces Dios va a ir escudriñando el corazón. Dios es fuerte examinador de nuestros corazones. El Señor examina nuestros corazones, hermano, de forma en que, permíteme, el Señor examina nuestros corazones de forma que nosotros no podremos encubrir en ninguna manera lo que hay en nuestros corazones. No hay forma de que podamos nosotros encubrir lo que hay en nuestros corazones. O sea, el Señor nos va a pasar por diferentes situaciones y por diferentes dificultades el Señor nos va a pasar por diferentes situaciones y por diferentes dificultades en la vida, en que Él va a probar nuestros corazones a través de esas situaciones y a través de esas dificultades, hermano. Y allí entonces se va a probar lo que verdaderamente hay en el corazón, porque la persona muchas veces no entiende lo que hay en el corazón, hermano. La persona se engaña a sí misma pensando que sirve a Dios solo por llevar el nombre de Dios, pero no sabe lo profundo del corazón. Por eso es que dice que Dios es el que saca a luz la sombra de muerte. ¿Cuál es la sombra de muerte? La sombra de muerte es lo que está en el interior, en lo profundo del corazón, que el hombre no puede entender, que el hombre por sí mismo no lo puede detectar, el hombre mismo no lo puede detectar. Dice Job capítulo 12, verso 22, que él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Dice que él saca a luz la sombra de muerte y descubre las profundidades de las tinieblas. Las profundidades de la tiniebla son las cosas profundas que Satanás hace en las personas y que hace en el mundo, ¿verdad? Son las cosas que no se entienden, que no se ven a simple vista. Y la sombra de muerte es lo que está oculto en el interior del corazón, allí en la base, hermano, allí en el fondo del corazón, allí en lo profundo donde el hombre mismo no puede entenderlo, ¿verdad? Por eso es que el Señor va atravesando a la persona por uno u otro camino para ir probando allí su corazón. Entonces, no porque diga cristiano, porque la gente tiene este falso concepto, este falso criterio y falsa manera de pensar y de ver las cosas, que cuando alguien dice que acepta a Jesucristo como Salvador, ya lo tienen como que, o sea, ya enseguida se glorían y que almas para el cielo. Pero la Escritura no dice así. La Escritura dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar saca toda clase de peces. Y una vez fuera, la sacan a la orilla, y una vez fuera, sentados, recogen lo bueno en tierra y lo malo lo echan fuera. ¿Entiende? Eso que dice allí, la parábola de Mateo capítulo 13, allí en el verso 40 y tanto, ya lo voy a decir exactamente. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que recibe al Señor como Salvador ya es aprobado por el cielo. Evidentemente nosotros la salvación, sabemos que la salvación es por gracia, y que si en ese momento la persona muere y de verdad se arrepintió de sus pecados, porque hay gente que recibe a Dios sencillamente porque lo ayuda en un problema familiar, porque lo ayuda en un problema social, económico y demás. Y eso no es arrepentirse de sus pecados, hermano. Eso sencillamente es buscar a Dios por un interés, ¿me entiende? Y por eso es que dice así, Mateo capítulo 13 y verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces.
y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Allí ve que hay personas que llegan a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero hay muchos motivos que usted no lo conoce, ni yo lo conozco, que nadie conoce, que el que está haciendo el llamado y predicó la palabra no lo conoce, que el pastor que está pastoreando ese rebaño no lo conoce. ¿Me entiende? Hay muchos motivos incluso por los cuales está pastoreando el pastor que la grey no conoce. ¿Me entiende? Y que el mismo pastor no entiende. Esos motivos ocultos, cuando son para el hombre mismo, que son por los problemas propios del hombre, que son para lo que el hombre cree que es lo correcto para él, estos motivos son la sombra de muerte que habla allí en el pasaje que le describí en el libro de Job, cuando dice que él saca a la luz la sombra de muerte. Esos motivos ocultos son la sombra de muerte. Entonces, hermano, por causa de eso, por causa del corazón del hombre, que es inclinado al mal en todo tiempo, y que es engañoso, porque la persona debe de entender que el corazón es engañoso, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Por causa de ese carácter engañoso, más que todas las cosas del corazón, es que el Señor atraviesa a cada uno de los que lo ha recibido por todo tipo de situación para probar verdaderamente su corazón. Lo pone en la buena y la pone en la mala. Le pone la verdad y la mentira delante, hermano. Lo atraviesa por problemas familiares, lo atraviesa por problemas económicos, lo atraviesa por problemas de salud, lo atraviesa por problemas sociales, lo atraviesa por problemas en la congregación, lo atraviesa por todo tipo de dificultades, a ver dónde está su mente y a ver dónde está su corazón. Si su corazón se inclina a sus problemas, para llevar el nombre de Cristo en la boca, pero con su corazón inclinado a sus problemas para la solución de sus problemas y vivir para sus problemas, o si su corazón se inclina al Señor y sencillamente sufre todo lo que tiene que sufrir en la vida y le es necesario sufrir, así sea hambre, así sea un poco de pobreza, así sea necesidad, de todo tipo de necesidad, por causa del Señor, porque la voluntad de Dios lo requiere. Y así Dios prueba la mente, hermano, así Dios prueba la mente y prueba el corazón. Y esa es la descripción. Y esa es la descripción que hace el Señor en el libro de Apocalipsis, cuando dice, para que todas las iglesias conozcan que yo soy el que escudriño, la mente y que pruebe el corazón. Entonces, para que se entienda lo que hace el Señor, para que se entienda que el Señor no es que a cualquiera, que la persona lo va a entender, que el Señor a cualquiera lo va allí a recibir y eso está en Apocalipsis 2:23, y a tomarlo por fiel, y a tomarlo por justo, por hijo amado, con un corazón puro y limpio, dice. Y Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, el Señor está diciendo, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Entonces, hermano, el Señor es fuerte examinador de todos los que lo reciben. El Señor es fuerte examinador del corazón, y el Señor atraviesa por caminos molestos a todas las personas que lo reciben, y los atraviesa por situaciones disímiles. Y cuando la persona verdaderamente busca el verdadero deseo de Dios, los atraviesa por castigos. Unos reciben el castigo y otros no reciben el castigo. Es lo que dice también en Apocalipsis 3:19, cuando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que el Señor
A todos los que recibe, los reprende y los castiga. A todos los que él recibe como hijo, los reprende y los castiga. ¿Me entiende? Para probar su corazón, para probar dónde está su corazón. Ahora, unos reciben la reprensión y atraviesan las dificultades, hermano, y otros no reciben la reprensión, sino que se van a la holgura y se van a las dificultades y se van, a solucionar sus dificultades a su manera, y se van a solucionar sus vidas a su manera, no recibiendo, hermano, la corrección del Señor, no recibiendo el castigo del Señor, porque todavía hay pastores que se atreven a decir que Dios no castiga. Yo no sé qué Biblia es que ellos leen, o si es que ellos leen la Escritura, como dice la Escritura, que el rey leerá en la palabra todos los días, para que no se aparte de ella. Yo no sé cómo es que ellos escudriñan de día y de noche la palabra sin cesar. Si es que están entretenidos en sus familias, o si es que están entretenidos en sus trabajos seculares, porque esa es la mayor parte de la vida que tienen, o si es que están entretenidos todo el tiempo allí en las redes sociales, o si es que están de pronto distraídos, entretenidos en solucionar los problemas ellos de la iglesia, que esto no es lo que da la comunión con Dios, ni esto es comunión con Dios. ¿O en qué es que están? ¿Cómo es que leen la Escritura? Porque la Escritura es clara, lo dice varias partes de la Escritura, que no te fatigues de la corrección del Señor, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así dice en el libro de los Proverbios, allí en el capítulo 3. Cuando dice que Proverbios 3:11, perdón, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y cuando habla del que ama, nosotros sabemos que Dios ama a todo el mundo, porque lo hizo a la persona, a todo el mundo, pero no se refiere a esto, se refiere al amor que tiene por aquel que recibe por hijo, porque ha recibido la salvación de Jesucristo, porque ha llegado a los pies de Cristo de una u otra manera. Entonces este es el que recibe por hijo, hermano. Así como lo dice también en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 6, cuando dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, al que recibe por hijo lo azota, porque si usted está en un camino buscando su propia voluntad, el Señor lo azota y el Señor le envía su castigo para que usted se salga de ese camino. Si usted lo entiende, se va a salir. Y si usted ama al Señor y verdaderamente busca su voluntad por encima de la suya propia, se va a salir de ese camino. Pero si no, usted se va a quedar en ese camino. Usted va a seguir conforme a su propia voluntad. Y después va a decir: gracias a Dios que Dios me hizo esto, que Dios me hizo aquello, que Dios me hizo esto otro. Como por ejemplo, Dios le puede enviar a una persona una enfermedad terrible, un cáncer, una enfermedad maligna, una enfermedad de pronto que lo lleve al borde de la muerte, ¿verdad? Para hacerlo apartarse de una forma de vivir en que él está viviendo, para hacerlo entender la corrección. Entonces Dios le envía ese azote, Dios le envía ese castigo, y la persona, no entendiendo, la persona de pronto, puede ser que la persona se quebrante en ese momento, puede ser que la persona en ese momento se humille, puede ser que la persona en ese momento se arrepiente de sus pecados, pero cuando Dios sana a la persona no entendiendo, sencillamente puede seguir lo mismo que le estaba haciendo, no entendiendo que lo que le vino fue por castigo del Señor, no entendiendo que lo que le vino fue un azote por aquello que hacía, y al verse sano, entonces lo sigue haciendo porque piensa, la sanidad le hace sentir que no hay nada malo en aquello que
que hace. ¿Entiende? La tenencia de cosas materiales, la holgura, la tenencia de comida y bebida, la tenencia de una buena casa, le hace pensar, le hace creer, le hace entender que no hay nada malo en aquello que hace y lo sigue haciendo, no entendiendo que aquello había sido azote del Señor, no entendiendo que aquello había sido, hermano, corrección del Señor, y sigue en su propio camino. Entonces, esto es una persona que fue azotada, pero no entendió lo que Dios hizo. Fue azotada, pero no entendió la corrección. De ahí que la Escritura dice también, hermano, cuando dice que se le enseñará justicia al impío en tierra de rectitud y no entenderá de ella. Dice Isaías 26, capítulo 26, verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Se mostrará piedad al malvado. ¿Quién es el malvado? ¿El que está fuera de la iglesia? No, tiene que ver con el corazón. El corazón inclinado a las vanidades es malvado. El corazón inclinado a su propio gusto es malvado. El corazón inclinado a su propia voluntad es malvado. Esto es de lo que el Señor habla. Dice que se mostrará piedad. ¿Qué quiere decir? Se le envía la palabra de salvación. Se le envía la palabra de edificación. Se le envía la palabra para vida eterna, hermano. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Dice, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Cuál es la tierra de rectitud? La tierra de rectitud es el lugar a donde está allí en su vida como cristiano, o sea, el tiempo en que se le está enseñando la palabra, de pronto se está congregando, de pronto está siendo ministrado por un ministro o algo, entonces es creyente. Entonces esta es la tierra de rectitud. No se refiere a un lugar en específico, no se refiere a un país o a una ciudad o a una congregación en específico, se refiere en el mundo espiritual es un lugar donde habitan las personas, que no tiene que ver con lo físico. Se refiere cuando la persona vive como siendo cristiano y demás. Entonces, en tierra de rectitud se le mostrará piedad, y en tierra de rectitud hará iniquidad, no mirando la majestad de Jehová. Porque dicen, yo miro la majestad de Dios, Dios me sanó de aquella enfermedad, y da gloria a Dios, y testifica de Dios en la congregación, pero no ha mirado a la majestad de Jehová. Ha dado gracias a Dios, presta atención, hermano, ha dado gracias a Dios por su sanidad, ha dado gracias a Dios por lo físico, ha dado gracias a Dios por lo material. No le interesa en realidad lo espiritual, porque la corrección que Dios le envió no la puede recibir. La corrección que Dios le envió no la recibe, no la entiende, porque su corazón es inclinado a hacer aquello por lo cual Dios lo castigó. Su corazón es inclinado a hacer aquello por lo cual Dios lo corrigió, por lo cual Dios lo castigó. ¿Entiende, hermano? Entonces, como su corazón es inclinado a todas aquellas cosas, pues sencillamente las sigue haciendo, no le ve nada de malo en ello. Por eso es que uno debe de escudriñar sus caminos, hermano. Por eso es que uno debe de escudriñar sus caminos. También dice la Escritura que el Señor castigará y el pueblo no se enterará. O sea, el pueblo no se enterará del castigo. Como cuando dice, dirás, me hirieron, mas no me dolió. No voy a decir para que no se entretenga yendo un verso a otro. Cuando dice, me hirieron, mas no le dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, me hirieron, me hirió el Señor. Entonces, no me dolió en qué, no me dolió no me dolió a mí en mi alma, en mi ser espiritual lo que estaba haciendo. Me azotaron, mas no lo sentí. O sea, no sentí el castigo, ni me enteré que Dios me castigó.
¿Entiende? Y quedo dormido en mi propia obra, quedo dormido en mi propio propósito, quedo dormido en mi propia voluntad. Eso es cuando la persona no entiende lo que Dios quiere de él, no comprende lo que Dios está buscando de su vida, no comprende la corrección que Dios quiere hacer. Cuando quiere corregirle su manera errada de pensar, cuando quiere corregirle su forma de andar, su forma de egoísta de vivir para sí mismo y no para Dios, cuando quiere corregirle su manera de andar, en que anda conforme a las corrientes del mundo, porque es un creyente mundanal que vive inclinado a los deportes, a la política, a la cultura, cuando le quiere corregir su manera de vestirse, cuando le quiere corregir su manera de hacer todas las cosas que es conforme a lo que él determina y piensa que es correcto, cuando le quiere corregir muchas cosas. Entonces Dios lo azota, Dios lo hiere, Dios lo azota, Dios lo hiere, pero la persona no se entera. Porque las personas todavía dicen que Dios no castiga. Dice que Él es el que hace la herida. Él es el que hace la llaga y Él venda la llaga. O sea, Él es el que hace la herida y cura la herida. Él es el que la hace. ¿Entiende? Él es el que la hace. Pero cuando Dios cura la herida, el Señor cura la herida. Eso está en el libro de Job. Él hace la herida y Él la cura. Él hace la llaga y Él la venda. Pero el Señor cura la herida y el Señor venda la llaga cuando la persona entiende y cuando la persona escudriña sus caminos. Cuando la persona no entiende y cuando la persona no escudriña sus caminos, sencillamente ni se entera que Dios lo hirió. Sencillamente ni se entera que Dios lo castigó. Sencillamente ni se entera que Dios le envió un azote. Y como no se entera, su corazón no puede ser transformado. Y él sigue. Y sigue sigue de pronto, ya Dios lo deja, hermano. Ya Dios lo deja. Sigue de pronto con su mucha holgura, sigue con su manera de pensar, sigue con su manera mundanal de vivir. Y va confiando en que Dios está con él. Y ahí es que va diciendo, yo sirvo a Dios. Y ahí es que va diciendo, el Señor es mi Dios. Y dice, es que va diciendo, el Señor es mi rey. Y ahí es que va diciendo, el Señor es mi pastor. Y Dios bien lejos que está de él. Porque nunca se ha dedicado a escudriñar sus caminos. Entonces, hermano, este es el consejo que está dando el Señor allí en el Salmo 4, que ya le hablé. Este es el consejo que está dando el Señor. El consejo que está dando el Señor: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Porque uno debe de examinarse a sí mismo. Uno debe de probarse a sí mismo. Deja eso. Uno debe de examinarse a sí mismo. Uno debe de probarse a sí mismo. Uno debe de mirar realmente conforme a los ojos de Dios, no conforme a sus propios ojos, conforme al corazón del Señor, no conforme a su propio corazón. Uno debe de mirar realmente cómo son sus caminos delante de Dios, examinar sus caminos, porque hay muchas cosas cojas, hay muchas cosas erradas en la persona, hermano. Hay muchas cosas erradas en la persona. Y eso es lo que dice también el libro de Hebreos capítulo 12 y verso 13, que dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Escúcheme nomás. Dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino. Entonces hay muchas cosas cojas en nuestras vidas. Y si nosotros no escudriñamos nuestro camino, lo cojo se va a quedar cojo. Lo débil se va a quedar débil. Lo inmaduro se va a quedar inmaduro. La insensatez se va a mantener. ¿Me entiende? La iniquidad se va a mantener. Si nosotros no buscamos al Señor continuamente, de decir, voy a entrar en ayuno con el Señor, en tiempo profundo de oración, me voy a apartar de todo. Hay personas que no son capaces ni apartarse, hermano, ni cada 3 meses ni siquiera, pero eso es mucho ya decir, por decir un ejemplo muy largo, ni de apartarse unos 3 días apartados con el Señor, apartados de todo, apartados de trabajo, apartados de
de redes sociales, apartados de familia, apartados de amistades. No son capaces de entrar al secreto del Señor para ver cómo está su vida. No son capaces, hermano, ni siquiera, hermano, cada cierto tiempo, ni siquiera, te estoy poniendo por mucho, porque eso es algo que debemos hacer nosotros de continuo, pero muy continuamente en nuestra vida, pero poniéndole por mucho. Ni siquiera decir, hermano, vamos a apartar aunque sea unos 3 días, apartado con el Señor de todo. No, aquellos retiros religiosos que se ponen a hacer mucho para decir que buscaron a Dios. No, eso no. Apartarse para ver cómo está su vida, para escudriñar su vida con lámpara, para ponerse a orar, encerrado allí y pedirle a la familia: ni me moleste, no voy a salir del cuarto, ni me moleste. Ore, pregúntele al Señor, escudriñe despacio, detalladamente la palabra, tratando de que Dios le diga, le enseñe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, leyendo despacio la palabra, no como gente que lee la palabra, que lee la palabra leyendo como carreta, leyendo sencillamente por cumplir la lectura. No, como el Señor me ha enseñado esto continuamente, hermano. Continuamente me enseña esto y me hace entender esto y me corrige cuando yo quiero buscar leer rápido. No, lee despacio, con detenimiento, que te vaya enseñando y vayas aprendiendo, porque eso es lo que dice el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Medita en la ley de Jehová de día y de noche. O sea, meditando, profundizando, y lo vas comparando con su vida. Pasarse tiempo apartado del Señor, apartado con el Señor. Pasarse tiempo apartado con el Señor haciendo esto. Pasarse tiempo lejos de su vida social, lejos de su vida familiar, lejos de su vida allí laboral, lejos de su vida incluso con los demás hermanos, incluso con los demás hermanos, congregacional y demás, solo con el Señor. Entonces el Señor le dice que se haga. Es cuando dice: ven conmigo desde el Líbano, amada mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Entonces allí que se va a cumplir la palabra que dice que el Señor me llevó a la mesa del banquete. El Señor me llevó a la mesa del banquete y me senté con Él. ¿Usted cree que se va a ir al cielo así sencillamente porque se congregue, porque se diga ser cristiano? Si la persona no entra continuamente en el secreto del Señor para escudriñar sus caminos, ¿cómo podrá ver, cómo podrá entender lo errado de su corazón, lo errado de su vida, hermano? ¿Cómo podrá recibir la revelación del Espíritu Santo, hermano, acerca de las cosas profundas de su corazón, acerca de las cosas profundas de su vida que están erradas, que están mal, hermano, acerca de las cosas profundas que están equivocadas, que están torcidas en su vida? No es que tú vas a ayunar 3 días como una persona que se pone a ayunar 3 días y arrastran toda la vida aquel ayuno, proclamándole a todo el mundo que ayunaron 3 días o que ayunaron 7 días hace no sé cuánto tiempo. No, esto se trata de apartarse de continuo con el Señor para escudriñar sus caminos, porque cuando dice, el verso que tenemos como base dice así: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Cuando dice examina, se trata de que usted entre a un laboratorio de examen. O sea, usted va a examinar con lupa, con lámpara. Usted como cuando de pronto usted va a investigar algo. Voy a ponerle un ejemplo de la ciencia del mundo, los científicos del mundo, porque esa es la ciencia del mundo, no la de Dios. Los científicos del mundo que van de pronto a estudiar una bacteria que hay en los aires, de pronto van a estudiar una situación y ellos pues toman aquello, van y usan muchos instrumentos, ellos se meten en el laboratorio y lo escudriñan con instrumentos allí que pueden detectar lo microscópico,
con instrumentos y aparatos tecnológicos que pueden descubrir lo profundo, y pasan tiempo, le hacen una prueba de laboratorio y ni duermen esa gente, y hacen una prueba de otra prueba de laboratorio y lo pasan por esto, lo pasan por otro. Así, hermano, así. Porque si eso lo hacen los científicos del mundo para detectar las cosas que son del mundo, que no son cosas que llevan al alma a la salvación, a la eternidad, como lo va a hacer ahora el creyente cuando es algo que sí, que cuando lo debe de hacer por algo que sí va a la eternidad, que es su alma, que es su espíritu y su corazón lo que debe de entrar al laboratorio. Porque de lo contrario, el corazón pasa desapercibido con todas sus iniquidades por la vida. ¿Me entiende, hermano? El corazón pasa desapercibido y va recibiendo azotes y va recibiendo castigos de Dios que ni siquiera entiende que fueron castigos de Dios y que no sabe que son castigos de Dios y no sabe la corrección que le está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque no es capaz de entrar al laboratorio del Señor continuamente, hermano. No es capaz de entrar al secreto del Señor continuamente, a esa intimidad, a esa profundidad. ¿Me entiende? No es capaz de entrar allí, hermano, en esa comunión íntima tan profunda con el Señor cada cierto tiempo. Y está tan atado a su vida social, a su vida familiar, a su vida personal, que no puede dejarlo. No puede dejarlo. Piensa que se le viene el mundo encima si deja de trabajar 2 o 3 días, aunque sea, o una semana. Pero no piensa que se le viene el mundo encima por no hacer lo que tiene que hacer. Y cuando salga de su alma va a ver el mundo encima de él, la tierra encima de él, porque en el infierno que está en el centro de la tierra, encima del infierno está la vida. O sea, está la vida de los hombres en la tierra. Ahí le viene todo encima. Ahora sí va a ver que tenía todo encima y no se lo quitó. Y entonces pensaba que le iba a venir todo encima si de pronto se apartaba con el Señor. Yo, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar Y la gente no entiende esto, hermano. El Señor le dijo claro que no dejare padre, madre, hijo, hija, tierra, por su nombre. El que dejare casa, padre, hermano, hijo, hija, tierra por su nombre, heredará 100 veces más, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchas veces es necesario, muchas veces y de continuo, esto es necesario. No es que usted lo va a dejar de pronto, ya no va a ser más su hijo, su familia, ya usted no va a ser más su pariente, ya usted no va a trabajar más. A menos que Dios lo saque del trabajo. Si lo saca, pues lo sacó. Pero si no es así, no es que usted no lo va a hacer más. No es que usted no va de pronto ya a ir más a la tienda. No, es que usted continuamente va a escudriñar sus caminos. Porque el hombre, en la interacción que tiene continuamente en la tierra, hermano, en la interacción que tiene continuamente en el mundo, va adquiriendo muchas cosas. Mire, es que las personas se van apartando del Señor. Como principio le voy a decir, eso es lo que dice 1 Corintios 15:33, ¿verdad? Que no es rey. Que las muchas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ¿cómo se corrompen las buenas costumbres? ¿Cuáles son las buenas costumbres? Lo que yo he recibido del Señor, si de verdad lo he recibido. Porque hay multitud de creyentes en las congregaciones que no saben lo que es verdaderamente del Señor y nunca lo han recibido. Y están en las congregaciones, hermano. Están llenas de ellos. ¿Entiende? Porque nunca han entrado al secreto del Señor. O usted no leyó lo que hizo Asaf en el Salmo 73, que no sabía lo que estaba pasando. No sabía, hermano, en el mundo espiritual lo que estaba aconteciendo. Y dice que tuvo envidia de los impíos. Dice que tuvo envidia. Y dice que casi se resbalan sus pies, casi se sale del camino del Señor. Entonces cuando pensó que a los hijos, que a los que él enseñaba, también los iba a hacer apartarse, con ese ejemplo de apartarse, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, porque no pensó solo en sí mismo, pensó también en los demás.
Porque él vio el camino de los impíos que prosperaban, buenas casas, buenos lujos, buenos alimentos, buen todo, hermano. Buen de todo. No sufrían azote como los demás mortales. No sufrían azote como los demás hombres. Entonces, al ver esto que estaba aconteciendo, poco a poco, su corazón fue recibiendo una transformación, hermano. Fue poco a poco, sin que se diera cuenta, fue siendo cambiada su manera de ver las cosas. Fue siendo cambiada su manera de pensar, de entender y saber que eso proviene de la impiedad y de las tinieblas y que va al infierno. Empezó a cambiar. Ya no veía así, porque en tanta la comunión con y esto que él veía, lo veía en el pueblo, no en el mundo, porque estos eran los impíos, los que en el pueblo vivían holgadamente y viviendo haciendo su propia voluntad. Entonces, su manera de ver las cosas como son realmente en el mundo espiritual fue cambiando esa manera de ver, porque en la mucha comunicación con ellos, en la mucha interacción, el mucho ver lo que ellos vivían y lo que los demás tenían y demás, el mucho ver sin estar en la comunión con Dios le va transformando a la persona la manera de pensar. Y las buenas costumbres, lo que aprendió del Señor, se le va olvidando, hermano. Lo va ya, ¿cómo le digo? Se va yendo a un segundo plano. Ya no le va viniendo tanto al recuerdo, ya no va profundizando en ello, se le va yendo un poco el temor, poco a poco, y se van corrompiendo las buenas costumbres. Y dice el profeta Asaf, hermano, que era hombre de Dios tremendo, temeroso de Dios, porque enseñaba al pueblo incluso, hermano. Dice, en cuanto a mí, por poco se resbalan casi se deslizan mis pies. Así que describe allí en el Salmo 73, porque esto es un ejemplo claro, es un ejemplo bien detallado de este asunto. Dice, en cuanto a mí, dice, casi, o sea, estuvo a punto de apartarse del Señor. ¿Qué quiere decir? Su mente fue transformada, su manera de pensar fue transformada, ¿me entiende? Ya no le vio la gran gravedad a vivir de esa manera como él estaba viendo a los impíos, dice Salmo 73, verso 2. Ya no le estaba viendo la gran gravedad de que aquello acarrearía una condenación eterna, que nunca hubiera sido mejor nunca haber tenido esa holgura y esa forma de vivir tan placentera que ellos tenían, por los cuales él sentía, de pronto comenzó a sentir envidia. Y al no verle la gravedad, pues ya no le ve, ya no tiene temor, ya no tiene el temor de pronto de apartarse o no del Señor. Por eso la gente no entra a buscar a Dios en ayuno, en oración. Y por eso la gente no se aparta con Dios, porque no le ve el problema a no hacerlo. No le ve nada de grave en no hacerlo. Pero la gravedad ya la tiene encima, hermano. Ya la gravedad la tiene, pero no lo sabe, porque como tiene comida, bebida, cama, techo, abrigo, holgura, tiene todo tipo de beneficios, no le falta nada, no ve cómo su alma está tan cargada de tanta injusticia, de tanto pecado, de tanta mancha, porque no ve el pecado, donde sí lo hay, porque su mente cambia y no entiende la gravedad del asunto, como Asaf no entendía la gravedad del asunto. ¿Cómo se van a deslizar sus pies? Si estuviera en el secreto del Señor, ni por la mente le pasa. Pero como no estaba en el secreto del Señor, estaba mirando a los demás en la comunicación normal, con la vida de afuera, hermano. Comunicación familiar, comunicación social, pero estando en el Señor. Comunicación social, comunicación familiar, con las cosas de afuera, la comunicación con todo el mundo. Y allí, hermano, como no está apartado la persona completamente con el Señor,
es que se cumple la palabra, porque cuando el Señor dice que el que dejare casa, padre, hermanos, hijo, hija, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, el Señor está diciendo que el que no lo haga va a acarrear sobre su vida consecuencias de peligro de perder su alma, porque el Señor dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, que el que no lo haga está corriendo peligro de no entrar en la vida eterna. Está corriendo el peligro de no recibir todo lo espiritual, porque el Señor dice, recibirá 100 veces más. Está hablando de lo espiritual, le será dado 100 veces más que eso que dejó. ¿Ya entiende? Cosas mejores que eso que dejó, pero son espirituales netamente, para una edificación gloriosa de su ser espiritual. ¿Me entiende? Entonces, el que no lo haga, no va a recibirlo y va corriendo el peligro de no heredar la vida eterna, porque va corriendo el peligro de seguir caminando con su propio corazón, cargado de tantas cosas del mundo, con su propio corazón errado, con su propio corazón que es donde hay egoísmo, donde hay inconformismo, donde hay queja continuamente, donde hay allí pues mundanalidad, con su propio corazón donde hay envidias, con su propio corazón donde hay avaricia, donde hay vanidades, donde hay injusticia, donde hay afán. Y si todas estas cosas están en el corazón, ese corazón no podrá entrar en el cielo, pero ese corazón se va a limpiar de eso cuando la persona examine sus caminos y él se pueda entonces en ese examinar, en ese secreto con el Señor, se pueda dar cuenta y pueda decir verdaderamente esto estaba en mi vida y verdaderamente esto otro y ya debo de dejarlo. Cuando entra en el secreto del Señor, como hizo Asaf, puede ver. Y así que dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces, ¿quiénes son los demás mortales? ¿Y quiénes son los demás hombres? Los creyentes verdaderos que le temen a Dios, hermano. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Los verdaderos creyentes pasan trabajo para que pueda formarse Cristo en ellos, para que puedan ser corregidos de todo lo que tienen en su corazón, para que puedan ser edificados conforme a la perfección de Dios. Pasan trabajo, dice, ni son azotados como los demás hombres. Los verdaderos creyentes son azotados y reciben el azote y reciben la corrección. Eso lo dijo Pablo a Timoteo. Recibe, dice, ¿cómo es que le dice? Como buen soldado de Jesucristo recibiera la corrección. O sea, el verdadero creyente, como buen soldado, va a recibir la corrección, va a recibir el azote. Dice, tú pues sufre penalidades, así dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3. Solo tómelo y escúcheme, porque lo importante es que me escuche, hermano, la interpretación, la revelación de esto. Tú pues sufre penalidades, eso que dice, como buen soldado de Jesucristo. Entonces, el buen creyente, el que va al cielo, el que es edificado, el que es transformado a la imagen del Señor, sufre penalidades. ¿Qué es una penalidad? Présteme atención lo que le estoy diciendo. ¿Qué es una penalidad? De leerlo ya lo ha leído, pero no ha recibido la revelación. Ahora escuche la revelación, que es lo importante. ¿Qué es una penalidad? Un castigo, una corrección. ¿Me entiende? Una penalidad es una pena. O sea, te azoto y te hago sufrir por una pena. Te hago sufrir por una dificultad. ¿Ya me entiende? Sufro esa penalidad como buen soldado. Y esto me corrige, hermano. Esto me corrige. Entonces, esto es lo que Asaf veía que no tenían esto que decía ser pueblo de Dios. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Nunca se dedicaron a escudriñar sus corazones.
nunca se dedicaron a escudriñar sus caminos. Y Asaf mismo estaba trayendo a su corazón, estaba recibiendo en su corazón cosas negativas, como lo era envidia, porque dice que empezó a sentir envidia por esto, dice que sintió envidia por los arrogantes, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y después sigue diciendo, la soberbia los corona, se visten de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Allí entonces, ¿qué es lo que los ojos se les saltan de gordura? Llenos de buenos alimentos, llenos de buenas adquisiciones, llenos de buenos placeres. Y dice, logran con creces los antojos del corazón. Y creen que es bendición de Dios. Creen que es bendición de Dios. Creen que es el agrado de Dios hacia ellos. Y sin embargo no es así. Así como esta mañana, esto me lo hizo el Señor a mí, en mi propio interior, hablar. Esto me lo hizo el Señor a mí en mi propio interior, decir, ni sabía que iba a hablar de esto, porque en el momento el Señor me va a lo que voy a hablar. Pero yo en el espíritu, en esa comunión con el Señor, desde mi propio interior, yo decía en mi interior que no me gusta la pizza, sí me encanta, y de pepperoni más. Yo dije, y que no me gusta el pollo asado y el pollo frito, sí me encanta, y la yuca frita me encanta, y el pescado, la tilapia roja asada, sí me encanta. Pero el Señor me hizo decir, pero no vivo para esas cosas, porque vivo para Jesucristo. Y renuncio a la holgura de todas esas cosas, porque vivo para Jesucristo, sencillamente como lo que me va a sustentar, porque el Señor no quiere que yo viva afanado por esa forma de vivir. Y esto me lo hacía a mí hablar. Y como no vivo para estas cosas y vivo para el Señor, sencillamente renuncio a esas cosas por el Señor. Pero el que no puede renunciar a mi manera de vestir, renunciar a mi manera de comer, renunciar a mis lujos, renunciar a mis placeres, porque nunca se ha dedicado a entender que su corazón está lleno de maldad. ¿Y cómo se dedica a entender? Yendo al secreto del Señor. Yendo continuamente otra vez al secreto del Señor, porque el Señor puede que no se lo dé en la primera, a la segunda, a la tercera, como dice el Señor, aunque llegare a la segunda vigilia, o aunque llegara a la tercera vigilia, dice, si os hallare haciendo así, bienaventurados serán aquellos siervos. ¿Entiende, hermano? No a la primera, no a la segunda, no a la tercera, ¿no? Y de pronto, como el Señor ve esa constancia, hermano, el Señor ve esa constancia, el Señor ve ese seguidamente, con una oportunidad que el Señor nos puso. No lo digo para jactancia de ayuno, hermano. Le pido al Señor, perdóname, Señor, no quiero jactarme de ayuno. Si es que hablo estas cosas, de pronto me jacto. Pero porque dice que cuando ayunemos no seamos austeros, como los hipócritas que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Pero en este caso, líbreme el Señor, hermano, y sea para edificación. Oportunidad que el Señor nos puso a ayunar apartados. No que ayunando por ahí afanado, ni comiendo, nada de eso. Apartado. Cada semana 3 días, hermano. Un tiempo. No fueron muchísimas, pero fueron algunas. No me acuerdo exactamente cuántas. Entonces, hermano, pero hace un rato le puse un ejemplo de más. Hay gente que ni siquiera 3 meses le es mucho si le digo eso. 6 meses no lo hace. 6, todavía estoy pasándole muy la mano. 1 año no lo hace. Años y no lo hace, hermano. Años y no lo hace, hermano. Cuando debería ser algo constante en su vida. Yo solo le puse el ejemplo de 3, no es que hay un esquema que tiene que ser así, no, yo solo estoy poniendo ese ejemplo, ¿me entiende? Que de pronto se aparte con el Señor cada cierto tiempo, que sea 1 o 2 días apartado de todo, ¿me entiende? Aunque sea a la semana, 24 horas, estoy conversando con el Señor sin cesar. Hoy en día no se hace esto.
Hoy en día la gente está afanada en la obra, hoy en día la gente está afanada en la familia, hoy en día la gente está afanada en sus vidas, hoy en día la gente está afanada en sus cosas personales, hermano. No se dedican a escudriñar sus corazones, por eso están en las congregaciones cargados de pecado, cargados de iniquidad y llenos de todo tipo de fraude y mentira y con sus caminos errados. Van errantes y extraviados. Pero mira lo que pasó con Asaf, porque tú un ejemplo ya le dije claro, un ejemplo específico. Mira lo que pasó con Asaf, hermano. Dice, más adelante está en el Salmo 73 y dice en el verso 16, dice, cuando pensé para saber esto, o sea, de apartarse, de dejar lo que él enseñaba y darle mal ejemplo para que ellos también lo hicieran, dice, fue duro trabajo para mí. Dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Pero cuando él entendió esto, hermano, cuando él entendió, siguió normal la vida, siguió normal la comunicación con todo el mundo, siguió comiendo y bebiendo el pollo asado, la carne asada, siguió comiendo y bebiendo el pan de queso, siguió comiendo y bebiendo su tortilla con todo el salserío que le mete encima, siguió comiendo y bebiendo normal, siguió en la comunicación con los familiares, siguió andando, siguió en el trabajo secular como si nada pasara. No, se apartó de todo esto, porque eso es entrar en el santuario de Dios, hermano. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Eso es entrar en el santuario de Dios. Usted va a entrar en el santuario de Dios apartándose de todo y dejándolo todo, hermano. Usted va a entrar en el santuario. Cuando uno hace así, dice, comprendí el fin de ellos. Cuando uno hace así, a uno se le abren los ojos espirituales. El entendimiento se le abre. ¿Entiende? Así como dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, así dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la anchura, la profundidad, la longitud y la altura. Eso es lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pero el punto principal de lo que venimos hablando es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que los ojos del entendimiento o están alumbrados o están oscurecidos. No se trata de los ojos físicos, no, los ojos del entendimiento, que dice Efesios 1:18, solo para que lo sepa, así lo dice allí, sepa que lo dice. Los ojos del entendimiento son esclarecidos, son alumbrados o son oscurecidos, una de las dos, pero no son los ojos físicos, o sea, los ojos con que se entienden, hermano, todas las cosas. ¿Ya me entiende? Los ojos del entendimiento, o sea, que la persona pueda comprender la profundidad de lo que realmente es correcto y lo incorrecto, lo que realmente es del cielo y lo que realmente es de las tinieblas. ¿Me entiende? Pero ¿sabe lo peor del asunto, hermano? Que las personas que menos entran en el santuario de Dios, las personas que menos se apartan con el Señor, son las personas que más se burlan de lo espiritual y son las personas que más contienden contra lo espiritual y dicen que eso que no tiene nada de malo, que deje que coma lo que le da la gana, que tiene de malo jugar fútbol, que tiene de malo ir de restaurante a restaurante, que tiene de malo trabajar para ganarse allí su buena vida, que tiene de malo esto, que tiene de malo vestirse así, que tiene de malo andar así, que andar que preocuparse por la política, que tiene de malo esto, que tiene de malo lo otro. Ellos son los primeros que no entran en el santuario de Dios, porque si entraran en el santuario de Dios comprendieran estas cosas, hermanos. Como los profetas, como los falsos profetas que le profetizaban al pueblo
Y dice que Dios no los enviaba, pero ellos corrían. Dice que Dios no les hablaban, pero ellos profetizaban. Sin embargo, el Señor les dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo hubieran hecho apartar de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué quiere decir? Que como ellos no entraban en el secreto del Señor continuamente, como ellos no entraban en el santuario del Señor continuamente, hermano, los ojos de su entendimiento no estaban aclarados, alumbrados, como dice la Escritura. Estaban oscurecidos, ellos no entendían lo espiritual. Y pensaban que no había nada de malo en una u otra y otra forma de vivir. Y así la vivían y así le enseñaban al pueblo. Y así le profetizaban al pueblo, ciegos. Entonces, ¿qué es lo que le alumbra los ojos del entendimiento a la persona? ¿Qué es lo que le da la comprensión a la persona? Como Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que le da la comprensión? Continuamente estar en el secreto del Señor. No con su mente en la familia, no con su mente en la vida temporal, porque de nada le vale al hombre ayunar, no comer, y con su mente en el afán, con su mente allá afuera, porque la mente es lo espiritual, ¿me entiende? Uno está en comunión con Dios a través de la mente, pero somete el cuerpo a que el cuerpo se aparte de lo demás. Pero si el cuerpo está en ayuno, oiga bien, pero sin embargo, si el cuerpo está en ayuno y la mente está en el buffet, y la mente está en el asado, y la mente está en el trabajo, en el afán, la mente está en las tenencias, en las tenencias que tengo y en las cosas personales, en las cosas materiales, entonces en vano está haciendo lo que está haciendo en el cuerpo. Ya ve, porque allí no está entregando cuerpo, alma y espíritu, está entregando cuerpo. Y el espíritu queda torcido, no puede entregarse a la intimidad con el Señor. Y allí no puede venir la comprensión de lo espiritual. No puede venir la revelación del Espíritu de Dios, hermano. No puede venir la revelación divina. No puede venir la abertura de los ojos. ¿Me entiende? No puede de ninguna manera venir porque la mente lo bloquea. La mente está en otra cosa. Se trata de comprender, porque eso fue lo que dijo Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esa comprensión viene por la mente conectada con el Señor, desprendiéndose, despegándose de todo lo demás, olvidándose de todo, hermano. Y habiendo dejado todo. ¿Me entiende? Entonces, hermano, esto es necesario en la vida del creyente. Estoy diciendo un principio, hermano. Dice, examina la senda de tus pies. Examínala. Eso lo dice el Señor que lo haga. Examina la senda de tus pies. Eso lo dice donde está, que es la base que tenemos, Proverbios 4:26, y como lo dice también Hebreos 12:13. Para que lo cojo no se salga del camino. Examínala. El Señor está diciendo por el Espíritu que esto lo haga con frecuencia. Con frecuencia la persona debe de apartarse con el Señor. No para cumplir el esquema religioso que hacen. No, que vamos a ayunar cada 15 un día. 2 días, que vamos a vigilar cada 15, cada sábado, cada 15, o que vamos a ayunar hasta las 12 del día, el domingo. Esos son, hermano, eso es una forma de hacer las cosas como autoengañándose el hombre en su corazón lleno de engaños que carga, autoengañándose el hombre para creerse a sí mismo que cumple con una vida congregacional y de búsqueda de Dios. Eso es un engaño. Cuando en el corazón de la persona realmente lo que está es escudriñar sus caminos, que Dios le revele cómo está su camino delante de Dios, entonces la persona entra en el santuario sin tener en cuenta que si hay un horario establecido en la congregación, olvídese de eso. La persona entra en su vida, no en un esquema religioso o congregacional. La persona entra continuamente en el secreto de Dios en su vida a examinarse a sí mismo. Así dice,
examinaos a vosotros mismos, examinaos si estáis en la fe. Entonces, examinarse a sí mismo es entrar continuamente. Eso es 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No os conocéis a vosotros mismos. Entonces hay gente que no se conoce. Hay gente que no conoce la oscuridad de las tinieblas. Porque si dice que Dios saca a luz, presta atención a lo que estoy diciendo, hermano. Si dice que Dios saca a luz la sombra de muerte, quiere decir que hay sombra de muerte en el corazón, pero la persona no lo conoce. No conoce a sí mismo, no se conoce a sí mismo. Y si dice que Dios saca a luz esa sombra de muerte, quiere decir que solo Dios te puede hacer saber lo que tú no ves de tu propio corazón. ¿Y cómo te lo hace saber, hermano? Afanado todos los días en el trabajo, todos los días en la relación social, todos los días en la vida familiar, todos los días en la vida del mundo, comiendo y bebiendo. No, usted tiene que acercarse a Dios en el santuario de Dios. Eso fue lo que hizo Asaf. Entrando en el santuario de Dios, hizo algo distinto. ¿Me entiende? Hizo algo diferente. Allí te lo va a dar a conocer lo que tú no ves. O sea, lo que uno no ve, el Señor se lo va a hacer entender, como dice Job 34:32. Enséñame tú, le estoy diciendo la interpretación, la revelación de esto. El verso dice, enséñame tú lo que yo no veo. Esto es lo que uno debe de buscar, que Dios le enseñe lo que uno no ve. Pero el que cree que su camino va bien, el que cree que su camino está correcto, el que cree que en su camino no hay nada malo, ¿y cómo le va a enseñar Dios si ya todo lo sabe? Vive tranquilo en la vida tranquila, en la vida social, en la comunión con todo el mundo que va perdido, hermano. En la vida con el plato de comida y con sus placeres y con su buena manera de vivir. Y todo, él sabe lo que está correcto y lo que no está correcto. Él sabe que esto no lo va a llevar al infierno, no hay problema con ello. Y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, esto tampoco. Y hasta el diablo se va para el cielo, según él. Hasta el diablo. En esa forma de vivir, hasta el diablo entra en el cielo. ¿Entiende? Entonces, cuando la persona cree saber todo de su corazón, que está correcto, que yo no hago nada malo, que esto no tiene nada de malo, que esto no tiene nada de malo, nunca va a entrar en el santuario de Dios, nunca le va a preguntar al Señor. Pero el preguntarle al Señor no se trata solo de abrir la boca y preguntarle, porque a Dios se le busca en espíritu y en verdad, no abriendo la boca o solamente preguntándole. A Dios se le busca como se le debe de amar, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Así dice que se le ame. ¿Y qué es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primer más grande mandamiento. Bien, así mismo se le busca. Y así mismo se le pregunta. Y cuando dice en el libro de Job, enséñame tú lo que yo no veo, así es que Dios me va a enseñar. Cuando yo lo busque así. Cuando yo me aparte de todo buscándolo así. Así yo voy a examinar mis caminos. Y así Él me va a enseñar lo que yo no veo. Y Él me va a decir, mira, esto está mal en tu vida. A la hora de tú hacer esto, está mal que hagas así, 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 asado. Y cuando tú, esta forma de vestir está mal, esto, así, así. Esta forma de hacer esto está, esto, no. Y te va a explicar, el Señor te va a hacer entender, hermano. Lo hace entender a uno. Pero cuando uno entra en esa continuidad de búsqueda del Señor, entra en el santuario del Señor, y entonces el Señor lo hace entender a uno con esa profundidad. ¿Me entiende? Y ahí es que el Señor le enseña a uno lo que uno no ve. Y ahí es que uno ha examinado sus caminos. Ahora sí usted entra en un examen de sus caminos. Y cuando usted ve toda la escoria que hay allí, ¿sabe qué es la escoria? Lo impuro que tiene el oro, lo impuro que tiene la plata, eso es la escoria. Eso se le quita
en el horno de fuego, en la hornaza. ¿Entiende? La hornaza para el fuego. Entonces, esa escoria, cuando usted la ve, usted entonces se va a dedicar a quitarla con la ayuda del Señor. Entonces el Señor le va a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Y ahora, usted sale de la comunión con Dios, no la va a perder, sino que sale ahora, puede la relación con los demás, pero va a hacer lo que Dios le va a decir. Y vuelve a esa intimidad con el Señor al cierto tiempo, no mucho tiempo largo, vuelve. El Señor le va enseñando, porque son infinitas cosas las que el Señor nos quiere enseñar. Nunca tiene fin. No es que ya lo sé todo, como gente errada y extraviada, hermano. Ya aprendí ya lo que tenía que aprender, ya me voy, ya no necesito más. Qué loco. Y ahí es que el diablo lo coge y lo entra en más errores de lo que tenía. Porque cree que ya aprendió. Como gente que de pronto ha estado buscando al Señor con nosotros, de pronto se ha encerrado a buscar apartarse con el Señor con nosotros y ha aprendido, no sabía esto, porque el Señor ha revelado esto. Y luego viene y se va como pensando en su interior, ya sé, ya no necesito entrar con esta gente más al santuario del Señor. Qué loco. Ni siquiera sabe que eso era ni un 0.10%, ni un 1% de lo que necesitaba realmente en su vida. Y cuando piensa así, no solo que no era eso ni un 1%, sino que en eso va a volver a caer y va a entrar en muchos errores. ¿Por qué? Porque intentó burlarse del Señor. ¿Me entiende? Intentó burlarse. No, ya lo supe ya una vez. Ya no necesito más. Ya lo sé todo. Y por eso que hay gente que el Señor ha llevado en el mundo espiritual. Ha llevado en el espíritu, al mundo espiritual. Lo que quise decir. Los ha llevado en el espíritu, los ha llevado al cielo, los ha llevado al infierno. Al cabo del tiempo que vienen, hermano, usted lo ve que son unos impíos otra vez. Y al infierno al cual fueron a ver, donde el Señor les mostró varias cosas, ahí van ellos, sus almas van allí. Y eso sí es terrible. Usted sabe lo que es, hermano, haber ido al infierno, mirar el castigo que hay allí, venir a la tierra, testificar de eso, y al final de su vida ir allí para ser castigado eternamente. Está duro el asunto, hermano. Está duro por no vivir en la comunión con Dios, por no permanecer en el secreto con el Señor, por irse a comunicar continuamente con los demás, por irse confiado, por pensar que ya lo sabía todo y no sabe que Dios no le mostró, aunque fuera bastante y pareciera bastante, no sabe que Dios no le mostró ni un 0.1 de todo lo que realmente necesita saber. Así como dice en el libro de Job, cuando describe cosas maravillosas, describe cosas gloriosas del Señor, y después dice, estos no son más que solo los bordes. Estos no son más que solo los bordes de sus caminos, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que ya lo sabe todo? Así dice capítulo 26 de Job, verso 14. He aquí estas cosas, porque antes le estaba hablando, préstame atención a lo que le estoy explicando, antes le estaba hablando de muchas cosas maravillosas, y después dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea que usted solo ha conocido los bordes. ¿Sabe qué es lo que son los bordes de sus caminos? Ni siquiera el camino le ha enseñado, apenas los bordes. O sea, sí es el camino, sí es lo del Señor, pero cuando usted lo compara con toda su profunda sabiduría, su profunda santidad, su profunda y gloriosa luz, no son más que los bordes de sus caminos y un leve susurro de su verdad. Un leve susurro, solamente es eso. Y se va creyendo que lo sabe todo. Allí se lo come el diablo, como un pan caliente acabado de salir del horno. Allí se lo come el diablo, metiéndolo más en sus multitudes de errores que tiene y no lo sabe. Y usted nunca va a terminar de descubrir
todos los errores que hay hasta el fin de su vida. ¿Sabe por qué? Porque esto debe de cumplirse en su vida desde el principio hasta el fin. Y Dios no le va a enseñar todo para que usted permanezca hasta el fin en su secreto, examinando sus caminos y aprendiendo los secretos de Él y sacando Él a luz en ese secreto la sombra de muerte. A lo que usted se vaya, usted no solo se fue como un necio renunciando a todo lo demás que Dios le iba a enseñar, pensando que ya lo sabía todo. No solo hizo eso, sino que usted se arrojó a la muerte y a la perdición. Usted va a dejar demostrado que usted no fue perseverante hasta el final en la comunión verdadera con el Señor y en lo que el Señor quería que usted hiciera. Por eso es que dice, no te apresures a irte de su presencia, porque Él hará todo lo que quiere. Eso es lo que dice. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, capítulo 8 y verso 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. El punto principal de lo que vengo hablando es esto. Ya usted sabe el texto, recibe la revelación. No te apresures a irte de su presencia. No te apresures. Entonces la gente se apresura. La gente dice, ya ayuné. Ya busqué a Dios. Ya aprendí lo necesario. Ya aprendí esto. Ya aprendí lo otro. El Señor me lo ha enseñado varias veces, hermanos. Personas de pronto que le hemos enseñado varias cosas. Y de pronto se van. Ya sé todo lo que sabía. Y el Señor me hace entender. Qué necio. Me hace entender qué necio. Qué pobre alma. No sabe que apenas fue un leve susurro de Dios lo que escuchó. Y se fue ligero. Sin saber a dónde iba. Sin saber con todo lo que se iba cargado. Qué loco, qué loco, qué insensato. Por eso dice así, hermano, no te apresures a irte de su presencia. Entonces, hermano, escudriñar su camino, es algo que no tiene fin. Examinar sus caminos, lo que dice el verso que le tenemos como base. Examinar sus caminos es algo que no tiene fin, que es hasta el final de la vida del hombre. Porque el Señor va a llevar a la persona en un crecimiento desde el principio hasta el final, como dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Entiendes? Entonces, la senda del justo, desde el principio hasta el final de su vida, va en un aumento, en un crecimiento espiritual, si vive en esa comunión con Dios desde el principio hasta el final de su vida. Si vive examinando sus caminos desde el principio hasta el final de su vida. Aunque no lo haya tomado en el principio porque no recibió el conocimiento. Aunque no lo haya tomado en el principio. Esto es lo correcto, lo que debe de ser. Pero ponga que no lo tomó desde el principio. Bueno, lo tomó a mitad de camino, lo tomó porque ahí fue que recibió el conocimiento de esto. Ahí fue que entendió. Ahí fue que se dispuso, como dijo el ángel a Daniel, del momento en que dispusiste tu corazón a humillarte y a conocer al Señor, su corazón, yo fui enviado a ti. Desde ese momento, hermano, desde ese momento, y ya olvida lo que queda atrás, y más bien se arrepiente de no haberlo tomado antes, ¿verdad? Pero desde ese momento, ¿qué quiere decir? Hasta el final viene el crecimiento, porque la Escritura nos habla cuando el Señor viene a buscar a cada uno y a su pueblo, cuando viene a buscar a su pueblo como tal, cuando alcance la plenitud de la madurez, cuando madure, como dice, cuando la mies está madura, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Cuando la mies está madura, ¿ya entiende? Así también el reino de los cielos es semejante a un hombre que va y siembra en el campo la semilla y la riega, y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, y él va y duerme, se levanta y la semilla va creciendo hasta que cuando ya está madura enseguida se recoge. ¿Qué quiere decir? Que esa madurez
viene por una comprensión de lo espiritual que cada vez va creciendo más. Cada vez va habiendo una mayor limpieza en la vida del hombre. Cada vez va habiendo una mayor comprensión, ¿me entiende?, de lo espiritual en mis caminos, en el camino del creyente. Cada vez el creyente va comprendiendo más lo que está mal, y cada vez va puliendo más eso, cada vez va profundizando más eso, cada vez va profundizando más, porque una cosa le puede enseñar el Señor: mira, esto está mal, pero solo se lo dice de manera general. Después, cuando siguen el secreto de Dios, eso mismo que ya mejoró, el Señor le va diciendo, pero todavía no es así, todavía es más profundo, ¿me entiende? Y eso mismo se lo va profundizando después cada vez más, va profundizando cada vez más, y nunca termina. Al final alcanza una madurez, pero para eso la persona continuamente, hermano, la persona debe de examinar sus caminos. Para eso la persona continuamente debe entrar en el santuario del Señor. Pero como no lo hacen, esta cristiandad moderna que pisa hoy la tierra, que el Señor dice que 7 veces peor iba a ser, que cuando Él venga no hallará fe en la tierra. Fe celestial, no lo que dicen hoy tener fe. La suciedad de las tinieblas que el diablo le ha hecho creer que eso es fe. No es nada de eso, hermano. Entonces, como no lo hace, hermano, esta cristiandad moderna que pisa la tierra, como no lo hace el creyente de manera general hoy, moderno, actual, como no vive esta vida, porque los que dicen servir a Dios viven una vida de un supuesto servicio, afanados en la obra, y eso no es secreto con el Señor, eso no es secreto con Dios, eso es afán en la obra, ¿entiende? Como Pedro y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿qué quiere decir? El servir a las mesas es servicio, pero eso no es secreto con el Señor, ¿ya entiende? El secreto con el Señor es otro. Entonces, como este pueblo de hoy no lo hace, por eso es que multitudes van perdidos y extraviados, no sabiendo a dónde van, hermano. Van perdidos y extraviados, no sabiendo de sus muchos errores, no sabiendo de sus muchas sombras de muerte que tienen en el corazón, y de la mucha suciedad de sus vidas, y de la mucha y del mucho descarrilamiento de sus caminos, de los muchos desvíos que hay en sus caminos, porque no se dedican de continuo hasta el final de su vida, sin cesar, a examinar sus caminos. Y este es el consejo y el mandamiento que el Señor está dando, hermano. Lo que dice el Proverbio 4:26: examina la senda de tus pies, examínala. Preocúpate por saber, preocúpate por entender qué es lo que está errado en tus caminos. No pienses que no hay nada errado, porque allí ya está la muerte. No pienses que no hay nada que hay que arreglar, porque allí ya está la muerte. No piense que está correcta esa manera de hablar, esa manera de vestir, esa manera de comer, esa manera de levantarte y de acostarte, esa manera de pensar, esa manera de vivir. No pienses que está correcto todo lo que tienes en tu casa, porque Dios te va a declarar y te va a descubrir cuando tú entres en el santuario que muchas de las cosas que tú dices que tú tienes que de parte de Dios, muchas de esas cosas provienen de injusticia. Y en el trasfondo de ello hay robo, hay maldad. Como dicen, comen pan de maldad y beben vino de robos. ¿Me entiende, hermano? Entonces, Dios le va a hacer saber a la persona estas cosas cuando la persona, hermano, examine la senda de sus pies. Cuando la persona diga, voy a ver si esta pisada que yo doy en mi vida está bien. Voy a buscar al Señor para que el Señor me diga. Voy a ver si esta otra pisada está bien. Voy a buscar para que me diga. Voy a ver si esta otra pisada, si esta otra pisada, si esta otra pisada. Y así sin cesar. Entonces, cuando la persona hace así, cuando la persona dice así,
Y cuando la persona hace así, es que el Señor le enseña. Es que el Señor allí tiende su favor para enseñarle y decirle, sí está mal esto, sí está mal esto otro. De lo contrario, la persona va normal y no va preocupado por su edificación porque ya él se cree edificado. No va preocupado por su salvación porque ya él se cree salvo. No va preocupado por su perfección porque no cree que haya que tener una perfección, sino que él se cree ya correcto así. ¿Me entiende? No va preocupado por su morada celestial porque ya cree que la tiene y en el cielo no tiene allí ni una casita de guano, aunque en el cielo no hay guano, pero por ponerle un ejemplo, ¿verdad? No va preocupado por nada. No va preocupado por nada y en su vida se manifiesta gran necedad, gran insensatez. No una persona que continuamente está examinando sus pisadas, no una persona que continuamente está escudriñando sus caminos con el Señor, no una persona que continuamente está tratando de arreglar las cosas en su vida. Y cuando esto hay en la vida de la persona se manifiesta, no es de boca, sino que se manifiesta en la vida de la persona, y usted va a ver una persona que continuamente se aparta con Dios en su santuario. El santuario no quiere decir la iglesia física de 4 paredes, eso no es. El santuario es su intimidad con el Señor, porque usted allí entra en el santuario espiritual, en el cielo mismo. Entra a través del velo que Cristo rompió, que se rasgó de arriba abajo cuando Él expiró en la cruz. Ese velo habla del velo en el mundo espiritual que hace que su espíritu entre allí, hermano, en el cielo mismo. Entra en el lugar santísimo a comunicarse con Dios. Y allí se le muestra el corazón del Señor. Y allí se le muestra su corazón y lo que es del cielo y lo que es de la tierra. Y lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Y lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y lo que es limpio y lo que es inmundo, allí se le muestra. Y ahí usted puede entender, pero vuelvo y repito, no se le muestra todo, no, se le va mostrando paulatinamente, se le va mostrando poco a poco, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Porque es infinito, y porque usted tiene que tener una madurez, y esa madurez está en el secreto del Señor, no está en el afán. Por eso, es que este consejo que está dando el Señor: apártense con el Señor de tiempo en tiempo, continuamente. No diga ayuné y ya estoy bien, porque ni aún ahí ha recibido la verdadera revelación del Señor, ni aún ahí, sino que en una continua búsqueda del Señor, apartarse con el Señor. Hay que sacrificar este cuerpo. Si hay que no comer 2 días, 3 días, hay que hacerlo, porque en el infierno no va a comer nunca y va a tener un hambre eterna. Y esa sí es mala, hermano. Allí no va a beber nunca y va a tener una sed eterna, y esa no hay palabras en la tierra que la puedan describir. ¿Entiende, hermano? Hay que renunciar a esa vida ¿pero para qué? Para poder entrar en el secreto del Señor. El Señor es espíritu, no es carne. Y los que se acercan a Él deben de acercarse en espíritu. Esto es espíritu, alejado de todo eso. Él es espíritu. ¿Ya entiende? Él es espíritu. Entonces, así que se aparta con el Señor, en espíritu, alma y cuerpo, allí se examina la senda de los pies del hombre. Allí se escudriñan los caminos. Allí yo puedo entender lo espiritual. Pero cuando yo salga de allí, yo voy a ver que todo el mundo está en contraposición conmigo. Y todo esto que se llama la cristiandad de hoy también va a estar en contraposición conmigo. No crea que van a estar de acuerdo, para que no vaya con su mente errada, pensando que va a venir con el tesoro oculto que Dios le ha descubierto y que todo el mundo lo va a aplaudir y que todo el mundo va a abrir la boca asombrado diciendo que qué tesoro te acaba de traer del cielo. No venga pensando eso, porque eso es lo que han hecho muchos, y lo que han traído no es tesoro del cielo, lo que han traído son mentiras de las tinieblas, porque en su corazón hay jactancia de tales descubrimientos y la gente los aplaude.
No venga pensando que usted va a ser aplaudido, porque allí usted no va a haber buscado al Señor para arreglar su camino delante del Señor y para contentar el corazón del Señor y para su vida eterna que va a ser edificada y pensando en la eternidad. Allí usted va a haber buscado al Señor por recibir aplausos de la gente y por ser visto como una persona que tiene revelaciones de Dios, y allí Dios no le va a dar nada. Por eso es que mucha gente que sale hoy diciendo que tiene la tal revelación, la tal esto, es de Satanás, aunque parezca de Dios, hermano. Aunque parezca de Dios. Entonces, porque hay que tenerlo claro, no piense que va a ser escuchado. No, allí es que va a ser vituperado, porque allí así es que dice la Escritura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías, capítulo 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a mi anuncio que me reveló el Señor? Esto no va a ser creído, pero en el cielo se recibirá honra. Y lo importante es que mis caminos van a ser arreglados, enderezados al camino del Señor. ¿Ya entiende, hermano? Lo importante es que las sendas de mis pies van a haber sido examinadas y van a haber sido corregidas. Yo las voy a haber examinado por ese secreto con el Señor, y el Señor me lo va a haber mostrado. Eso es lo importante, eso es lo que yo debo de ir pensando. No otra cosa, ni que voy a tener poder para cuando haga tú y levanto el dedo, me va a salir fuego por el dedo. No, allí el diablo le va a hacer esas cosas. No que voy a salir pensando en eso. No, voy a salir pensando en lo eterno, en un corazón conforme al del Señor, que agrade al Señor continuamente, sabiendo que no lo voy a adquirir en un día, que me aparté en 3 días, que me aparté en 7 días, que me aparté en 5 días, que me aparté, no, sino que en mi continuidad, en mi vida, eso me va a ser dado, hermano. En mi continuidad, sin cesar, en mi vida, eso me va a haber sido dado. Y eso se me va a dar hasta mi madurez. El examinar la senda de los pies es algo continuo. El examinar la senda de los pies es algo que no tiene fin. Porque uno debe de entender que tengo un cuerpo que es polvo y carne, y que es tentado al mal en todo tiempo, y que es corruptible. Y que usted, en la comunión con las personas, como le expliqué cuando dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. O sea que está diciendo el Espíritu Santo, no erréis, no te equivoques pensando que eso está bien. Mira que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Acuérdate que has estado comunicándote con la sociedad, con el mundo. Allá hay costumbres corrompidas que no lo sabes. No erréis, está diciéndote. Apártate de eso, anda que Dios te lo declare en el secreto. Y continuamente el Espíritu Santo está diciendo que continuamente se entre en su santuario, si usted quiere entrar en el cielo. De lo contrario, siga su camino cada cual. Esta es la palabra que el Espíritu Santo ha dado, hermano. Esta es la palabra que el Señor quiere que se cumpla, para que cada cual sea corregido, para que cada cual mire lo que está en su vida bien, y no ande interpretando por sí mismo que yo sé que esto es lo correcto, y cómo se debe de hablar es así, cómo se debe de pensar es así, cómo se debe de vivir es así, porque eso es de hombre. Si usted no lo sacó del santuario del Señor, eso es de hombre. Agárrelo como usted agarra un papel, estrújelo y bótelo en la basura, y todavía quémelo, porque eso es del corazón, hermano. Eso Dios no se lo reveló en el secreto. Eso no se lo reveló examinando la senda de sus pies, hermano. Hay que examinar la senda de nuestros pies. Y lo que al hombre le parece correcto va a ser incorrecto, y Dios se lo va a revelar en el secreto. Y lo que al hombre le parece incorrecto va a entender y va a descubrir, verdaderamente yo estaba equivocado. Mira que esto era correcto, yo lo veía mal. Yo veía que esto no era de Dios, y sí era. Pero porque entró continuamente en el santuario del Señor, va a haber un crecimiento, va a haber un crecimiento, va a haber un crecimiento espiritual. Cada cual conforme a su capacidad. Uno se aparta mes a mes, 5 días, 3 días, 7 días con el Señor.
cada cual conforme a su capacidad, uno de pronto 2 meses, uno de pronto, el Espíritu Santo va a hablar, el Espíritu Santo le va a decir, la persona debe preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo te busco? ¿Qué quieres que haga? Pero para eso debe de buscar a Dios, y en esa búsqueda Dios le va a decir, entonces haz esto, ¿ya entiende? Entonces haz esto otro, es así, y la persona se va a ir acostumbrando, el cuerpo va a ir adaptándose, hermano, al ayuno, a la búsqueda. De pronto a uno Dios le da más capacidad que otro. Y le dice, no comas, no bebas. En 3 días, en tantos días. De pronto a otro le dice, bebe agua. De pronto a otro le dice, come pan y agua. ¿Me entiende? Así. Pero a cada cual Dios le va a dar. El Señor es fiel, porque Él sabe la condición de cada cual. Ahora, no dejarse engañar uno. No, es que mi condición es débil. No te engañes. No te engañes. No es que tu condición es débil. Es que no quieres sufrir el oprobio. Es que no quieres sufrir el dolor. Es que no quieres sufrir hambre. Eso es lo que es de todo. ¿Me entiendes? Es que no queremos el sufrimiento. Esa es la realidad. No lo queremos. Y se nos acomoda decir, no, es que yo soy débil para eso. Pero es que no queremos el sufrimiento. Porque se nos hace más fácil engañarnos que entrar en el santuario del Señor. Pero cuando la persona salga del cuerpo va a ver que aquello va a haber sido la peor de las locuras que cometió. Entonces, este es el consejo que da el Señor y este es el mandato que está dando el Señor. Cada cual busque al Señor en su secreto. Vaya a buscarlo de continuo y no salga diciendo, ya ayuné, ya basta, basta. Ya el Señor lo dijo en la palabra que acaba de hablar. Esto es hasta el final de su vida. Una búsqueda continua y sin cesar. Allí va a ser arreglado el camino de cada cual, hermano. Allí va a ser arreglado el camino de cada cual. Allí va a enderezar el Señor los pasos de cada cual. Allí es que Dios le va a abrir los ojos a cada cual. Examina la senda de tus pies y dice, todos tus caminos sean rectos. Todos, o sea, no es que algunos, todos tus caminos, y ese todos tus caminos, eso es lo que dice allí, el verso que tenemos como base, ese todos tus caminos, es que hay muchas cosas, muchas áreas que Dios quiere arreglar a lo largo de la vida. No te lo va a arreglar una vez que tú entres en el santuario, ni 2 veces ni 3 veces. Todos tus caminos. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña el camino de los hombres. Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. No es que considera algunas. Eso dice Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. O sea, todas. Todas. Para Él es abominable tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de comer, tu forma de hablar con tus hijos, tu forma de educarlos, tu forma de hablar con tu esposo o con tu esposa, tu forma de vestir, tu forma de salir, tu forma de levantarte y hacer las cosas, lo que hace, lo que no hace, tu forma, tus horarios de vida, las cosas que deja de... para Él es abominable tantas cosas, porque dice que Él considera todas sus veredas del hombre. Todas, hermano. Y si Él las considera todas, yo debo de preocuparme por todas y examinarlas todas, entrando en el santuario del Señor, a examinarlas todas con Él. ¿Ya entiende? A examinarlas todas con Él. Entonces, esto es lo que es necesario, examinar todas las veredas, porque el Señor las tiene en cuenta todas. El Señor las examina todas. El Señor las escudriña todas. Todas están delante de Él. No es que yo arreglé esto y esto otro. No, todas están delante de Él y todas hay que arreglarlas, hermano. El Señor viene por un pueblo santo y perfecto y correcto. A una perfección espiritual que el Señor da, porque eso es lo que dice, sed también vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una perfección que no se va a ver en lo físico, se va a ver en lo espiritual. La gente no lo va a ver, lo va a ver el Señor. Y en el mundo espiritual se va a ver. Los ángeles lo van a ver. Amén, hermano. Así que este es el consejo del Señor.
el consejo del Señor es este. Ya le expliqué cómo se hace. Ya le expliqué la profundidad del asunto. Pero de manera general, el consejo del Señor es este. Examina las sendas de tus pies. Porque muchos están caminando al infierno. No lo saben. Otros lo saben. Pero ellos no saben, no entienden ni un 0.001% de lo que es el castigo allí. De lo contrario, se espantaran terriblemente y dejaran todo lo que tienen para ir verdaderamente a buscar al Señor y convertirse como deben de convertirse. Pero como no entienden cómo es el castigo allí, saben que están yendo allí, pero no hacen nada. Porque hay muchos que no entienden hasta que llegan allí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Examina la senda de tus pies, porque muchos están caminando al infierno, hermano, en la cristiandad, y no lo saben. Muchos se están quedando. O sea, no es que se van a quedar, pero no es solamente que se van a quedar. No, es que ya se están quedando cuando Cristo venga. O sea, ya se están quedando. Ya están escribiendo en el mundo espiritual la palabra quedado. Ya andan por la segunda D, ya va por la segunda D, solo le falta la O. Ya están escribiendo la palabra quedado. No es que se van a preparar, porque parece que ellos son, pues yo no sé cómo es que ellos saben cuándo viene el Señor y todo lo que va a acontecer y que van a poder prepararse. Muchos ya están quedándose, hermano, y muchos están caminando al infierno y no lo saben. Pero eso es que el Señor está diciendo: examina la senda de tus pies, porque el Señor quiere salvar y quiere arreglar la vida de cada cual. Pero este es el consejo: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, porque por este pueblo que hace así y cuyos caminos todos son rectos, porque los han enderezado el Señor en ese secreto de vida continua, por este pueblo es por el cual el Señor viene. No por una santidad aprendida de iglesia, sino del secreto de Dios. No por una santidad aprendida de religión y teoría humana, la santidad del cuerpo de la teoría humana, la santidad del cuerpo que el hombre se establece y ni sabe la profundidad de las cosas, la santidad del hombre. No por este pueblo viene el Señor, sino por un pueblo que lo conoce. Amén, hermano. Así que este es el consejo que el Señor da, y este es el consejo que el Señor quiere que tomemos, para que todos nuestros caminos sean rectos. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos ayuda. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor.